Buenos días, soy Liliana Reales, crítica literaria e investigadora del Núcleo NETI de Estudios Literarios Latinoamericanos de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Agradezco a la Embajada Argentina en Rumania, en especial a Carlos Villarino, la invitación a participar de este hermoso encuentro de la cultura y literatura latinoamericanas. Hoy les voy a hablar muy brevemente sobre uno de los temas apreciados por el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges y el culto al coraje es el título de mi presentación de hoy. El culto al coraje de un tipo de hombre literario, de su singularidad dentro del drama social que lo hizo posible, parece haber sido uno de los temas predilectos del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges. Se puede leer ese tema en las figuraciones de dos sujetos sociales que interpretan conflictos que son del orden de lo económico, pero también de lo histórico y cultural. Me refiero a las figuras del gaucho malo y del compadrito. Sabemos que el gaucho argentino, hombre del siglo XIX, que sufrió la desvalorización de su mano de obra durante el pasaje de un tipo de economía pastoril primaria a una en vías de industrialización, fue vindicado luego por José Hernández en El gaucho Martín Fierro de 1872. Si el poema de Hernández fue tardío en el sentido de vindicación política, no lo fue en el sentido de contribuir al fortalecimiento del mito de un gaucho que, habiendo sido protagonista de la poderosa economía pastoril y por tanto considerado bueno para sus intereses, más tarde fue desplazado por el modelo económico emergente a elemento malo, fuera del nuevo sistema económico, en consecuencia, fuera de la ley. El poema de Hernández presagia desde el medio rural otras fundaciones marginales que evidentemente seguirán las leyes del nuevo mercado con el advenimiento de la modernización de Buenos Aires y la llegada masiva de inmigrantes que transformará radicalmente la geografía de esa ciudad. No se trata de homologar al marginal rural con el marginal urbano, aquellos que fueron excluidos de los procesos del nuevo modelo económico en curso y de la ascensión social. Se trata más bien de comprender cierta aproximación simbólica entre la figura del gaucho sin ley, el gaucho malo, y la figura del marginal urbano, el guapo, ambas resultado de una violenta reorganización económica entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en Argentina. En este caso, se trata de intentar comprender cómo estas construcciones económicas y sociales fueron leídas y reconstruidas por un discurso que, como el de Borges, rescata, no sin algunas ironías, la innegable fuerza de la voz menor, entre comillas, de la baja, entre comillas, cultura que operaba un nexo aún inexplorado entre discursos considerados hegemónicos y marginales. Cuando la religión en torno a Borges, entre comillas también, a la que se refería el escritor argentino Juan José Saer, dio paso a una revisión crítica de su obra y de su papel como agitador intelectual y cultural, se percibe que sus lecturas en las primeras décadas del siglo de dos figuras literarias fundamentales en las construcciones míticas de la cultura popular promovidas por la industria cultural, pero también por la élite alfabetizada de Buenos Aires, el gaucho malo y el compadrito, mantienen una postura ambigua en relación con la potente cultura de masas de principios del siglo XX en Argentina. Se trata de un doble gesto que convoca a una reflexión infinita
sobre el poema de Hernández y las vicisitudes interpretativas. Me refiero a que Borges manifiesta una seducción por el coraje, un culto al coraje del gaucho forajido, del transgresor Martín Fierro, y al mismo tiempo una radical negativa a enaltecerlo a una especie de figura épica, naturalmente incapaz de conjugar la cifra de todo un pasado bélico, con sus guerras de independencia primero y las guerras civiles después, que fueron fundamentales en la formación política, económica, social y cultural de la Argentina del siglo XIX, y cuyo patrimonio, como todo legado, estuvo sujeto a las rivalidades inherentes a todo proceso de apropiaciones políticas y culturales. Si en las discusiones sobre ese pasado, que se basó en la falaz fórmula civilización versus barbarie, en la que se asociaría al gaucho matrero con el bárbaro incapaz de aceptar la ley, cuando es la ley misma la que lo hizo posible, Borges no prescindió de las pasiones, tampoco las dispensó cuando el momento exigió pensar en otro mito orillero, el representante de la cultura baja del arrabal, el compadrito. Cabe señalar que la figura del compadrito, muy cercana al momento cultural de Borges, aparecería en sus intervenciones tratada como una urgencia que le permitiría precisamente ciertas operaciones de trastorno tanto de la cultura letrada, de la que formó parte como hipererudito que fue, así como la reciente apreciación de la cultura popular en su país, más que la reiterada o mera militancia criolla que le atribuyen algunos críticos. Borges participa en las discusiones no solo movido por el tema, que en ese momento era apremiante. Lo hace porque sería uno de los aspectos que le permitirían sus extraordinarias operaciones de descentramiento de discursos considerados hegemónicos, desdibujando las fronteras entre centro y periferia, algo que articuló en un doble gesto que encuentra en la paradoja sus condiciones de posibilidad. Borges escribirá o se referirá al poema y a la figura de Martín Fierro a lo largo de su vida en intervenciones a menudo muy polémicas, pero de aquel gaucho literario repetirá con frases inolvidables su coraje y su profunda amistad con Cruz, dos temas que reelabora poéticamente de manera admirable: el culto al coraje y el culto a la amistad. Para observar cómo Borges elaboró la figura del compadrito, es recomendable remitirse a Evaristo Carriego, poeta del arrabal que el escritor admiró, es cierto, pero también ironizó en más de una oportunidad. Sobre Carriego, Borges escribió en varios momentos de su vida. Sin embargo, su Evaristo Carriego de 1930 será el libro entre el final de una etapa literaria y el presagio de la siguiente, que algunos críticos consideran su mejor etapa, la mejor etapa de Borges, y que culminará en 1960 con la publicación del Hacedor. Sus mejores intervenciones en relación con la obra de Carriego son un acto de amistad poética. El culto al coraje que Carriego había observado en ciertos barrios y que había reinventado poéticamente en la figura del guapo, dio lugar a puntos álgidos en su escritura. Son los héroes del suburbio, cuyas hazañas se cuentan y se poetizan, héroes arrabaleros que conviven con el pobrerío del barrio. Cito a Carriego: el barrio le admira, cultor del coraje, conquistó a la larga renombre de osado, se impuso en 100 riñas entre el compadraje y de las prisiones salió consagrado. En el poema El Guapo, titulado El Guapo,
Carriego canta y por eso mismo inventa esa figura del Palermo de acción, el guapo, el cultor del coraje, admirado y temido por las mismas figuras sufrientes de vidas opacas que Carriego también poetizó. Cito: conoce sus triunfos y aún le inquieta la gloria de otros, de muchos temida, porque todo el Palermo de acción le respeta y acata su fama, jamás desmentida. El tema de la amistad fue uno de los que Borges también destacó del poema de José Hernández y va de la mano con el tema de la valentía. Es amigo quien es valiente. Son suyos los recuerdos de aquella noche inolvidable de la literatura argentina. Cito: esa desesperada noche en la que un sargento de la policía rural gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra sus soldados junto al desertor Martín Fierro. Borges, fin de cita, ¿no? Borges se refiere a la entrañable amistad que a partir de aquella noche uniría los destinos de Cruz y Martín Fierro en el camino de la deserción y la huida hacia la frontera en aquella legendaria cabalgata en la que, cito a Borges, el jinete es tempestad que se pierde. Ese escenario de fuga con la pampa sin horizonte posible contrasta con la sutil irrealidad del suburbio entre la llanura chacarera y enfrente la calle con edificios y entre ambos esa orilla donde fermentan los cultos que también percibió el joven Borges, también habitante de aquel Palermo criollo, en una casa, la casa paterna, cuya biblioteca europea de su legado familiar era resguardada, según recuerda Borges, por fuertes rejas de hierro. Habría allí una sutil señal de ciertas construcciones literarias y culturales argentinas muy fuertes en el siglo pasado, cuando la tecnopolítica y la tecnocultura eran un futuro distantes. Muchas gracias. Érase una vez César Aira y la literatura brasileña. Buen día, mi nombre es Jorge Wolf y soy brasileño, traductor y profesor de literatura en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, al sur de Brasil, además de miembro del núcleo ONETI de estudios latinoamericanos. Gracias a quienes organizan el festival y a todos los oyentes. Voy a hablar brevemente del escritor argentino César Aira, autor de una extensa y rara obra ficcional y ensayística traducido a muchas lenguas en el mundo. Insaciable lector, Aira dedicó en los años 80 un pequeño artículo a la literatura brasileña, de la cual está declaradamente enamorado, como se verá. El artículo dice mucho además de su posición excéntrica en el campo literario argentino. Cada pequeño extracto de texto de César Aira, nacido en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires en 1949, es ante todo una pequeña pieza de ficción, una potencial novelita, una pequeña célula de imaginación y creación de posibilidades infinitas. Y el resto que resta, como ha escrito el crítico Ivo Barbieri en una reseña de 3 leyendas pringlenses, es el brillo dorado del cuento maravilloso. Su prosa, sea en forma de relato breve, ensayo o novela, aparece siempre bajo el signo de la poesía de los objetos y seres en movimiento y de los colores del mundo, donde el yo es siempre otro y el ensayo simultáneamente ficción. De modo que el breve artículo de Aira
bajo el título de Desdeñosa ignorancia de la literatura brasileña, publicado originalmente en la revista porteña Creación en 1986, es una gran oda a la literatura del Brasil y una pequeña pieza literaria a la vez. El concepto de ficción, según el autor de Los Fantasmas, Yo era una chica moderna, La princesa primavera, La costurera y el viento, Cómo me hice monja, Un episodio en la vida del pintor viajero, La liebre, Emma la cautiva, una novela china, Fulgentius, Lugones, Alejandra Pizarnik, Copy, Dante y Reina, Cecil Taylor, Diario de la hepatitis, Continuación de ideas diversas, La confesión, Biografía, Las curas milagrosas del Dr. Aira y un centenar más de títulos, su concepto de ficción, como decía, resulta en textos que escritos a mano divierten e intrigan, critican y perturban, provocan e invierten la lógica y el saber del cálculo bien pensante. Y eso incluso más allá del campo literario, una vez que lleva bien entrañadas en la forma peculiar del lenguaje que ha creado, las artes visuales y la cultura de masas, así como la teoría y práctica de los procedimientos de las vanguardias históricas. De la misma manera que lo hizo intensamente en su Diccionario de Autores Latinoamericanos, concluido en el año 1985 y finalmente publicado en el 2001, César Aira presenta en este ya viejo artículo toda su pasión y su conocimiento de las letras y de la cultura brasileña. En el diccionario, las entradas dedicadas a los escritores brasileños José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac, Raul Pompeia, Machado de Assis, João da Cruz e Souza, Mário de Andrade, Clarice Lispector y Dalton Trevisan, entre muchos otros, son la prueba cabal y más visible de ese fervor todavía poco común por la cultura brasileña en los países hispanoamericanos. Algo que además había manifestado en El vestido rosa, un relato del 84 donde presta homenaje al autor de la maravillosa novela Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. También admirador incondicional de la obra del argentino Jorge Luis Borges, que es su padre literario, Aira lamenta en el artículo que el autor de ficciones no haya conocido a autores brasileños que considera muy afines a su sensibilidad, como los mencionados Machado de Assis, Álvares de Azevedo y João da Cruz y Souza. Pero eran los años 80 y él, todavía joven escritor, había recién publicado sus primeros textos y novelas, desde sus comienzos caracterizados por una vena sarcástica que no desaprovecharía ocasión para criticar a escritores de su misma generación, es el caso de Ricardo Piglia, o anteriores a él, es el caso de Leopoldo Lugones. Tampoco toleraba la literatura brasileña de los años 70, de la cual habla muy genéricamente en el artículo, aunque no dejará de celebrar un poco más tarde en textos y entrevistas la obra de Sergio Santana, de quien tradujo la novela Un crime delicado, y de João Gilberto Noll. Además, a su mirada escéptica respecto de la cultura argentina y latinoamericana en general, teniendo como blanco figuras como la argentina Victoria Ocampo, el brasileño Jorge Amado y el mexicano Octavio Paz, correspondía un total pesimismo respecto de la posibilidad de aproximación entre las culturas vecinas. La frase final del texto, hay motivos para ser pesimista respecto de un cambio de esa situación en el futuro, no deja lugar a dudas. Creemos, empero, que hoy, pasados casi 40 años, el escritor cambiaría en algo su opinión. Basta decir que el monumental e intraducible Gran Sertão Veredas
basado en la oralidad y la invención lingüística, fue traducido y publicado en Argentina en el 2010, y que ya es posible leer muchos de los relatos y ensayos del mismo César Aira en Brasil. Asimismo, en las últimas décadas, las travesías traductorias y los cruces de investigaciones literarias y culturales entre los países vecinos de la región se han hecho mucho más intensos. Habría que agregar que desde el Núcleo Neti y la revista Landa, que es su vehículo, hacemos lo posible y lo imposible para llenar ese vacío. Recientemente el artículo Desdeñosa ignorancia por la literatura del Brasil de César Aira pasó a integrar la antología La Ola, que lee artículos y ensayos 1980-2011, publicada en el 2020. En el artículo, sin embargo, César Aira no piensa a Brasil como el país del futuro, como una vez fue llamado por el escritor Stefan Zweig, sino como el país del pretérito. El Brasil fue el país de la nacionalidad feliz y triunfante, dice, refiriéndose a la literatura del siglo XIX. Cito a Aira una vez más. En pocos países latinoamericanos, o mejor dicho, en ninguno, las letras tuvieron, como en el Brasil, un papel tan capital en la hechura de la nación. A la autonomía de la rigidez hispánica de nuestros países, el Brasil opone una retórica de raíz literaria basada en las transformaciones maleable, mestiza, con sutilezas imperiales, africanas, orientales, cortesanas, indígenas, europeas. También tuvieron y mil veces multiplicado su acartonamiento, el parnasianismo, que reinó en forma asfixiante a lo largo de 50 años. Podría decirse que los brasileños trataron al cartón como un experimento literario más y una vez agotado lo hicieron a un lado. Así que para César Aira, y lo cito nuevamente, el Brasil fue el país de la nacionalidad triunfante y feliz. Ellos parecen haberse entregado con inigualable energía laboriosa a su snobismo provinciano, a una dependencia cultural que nunca fue resistida o siquiera cuestionada. Y esa entrega sin lucha en la dialéctica tan poco militar de los hechos culturales significó su triunfo. Todas las escuelas literarias europeas de los dos últimos siglos triunfaron en el Brasil, mientras en los países hispanoamericanos fracasaban o debían conformarse con victorias pírricas. En el Brasil triunfaron el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el simbolismo, el parnasianismo. En todos los casos tienen nombres dignos de poner a la altura de los más grandes. Gonzaga vale lo que Fóscolo, Alencar lo que Chateaubriand, Pompeia lo que Zola, Cruz y Sousa, sin exageración, lo que Baudelaire. Fin de cita. Habría que subrayar entonces que el país de la nacionalidad triunfante y feliz lo fue en el pasado distante y ya no lo es más. Mirado desde el desastre político vivido en los últimos años, esa nacionalidad fracasó completamente. Ojalá podamos triunfar y ser felices de nuevo a partir de enero del 23. Gracias por su atención. Saludo cálidamente a quienes me escuchan. Mi nombre es Byron Vélez Escayón, bogotano. Soy profesor de literatura en la Universidad Federal de Santa Catarina y en Brasil, y miembro del Núcleo Neti de Estudios Literarios Latinoamericanos. Agradeciéndoles por su atención y esperando atender a la solicitud de quienes me convocan desde la Embajada Argentina en Rumania, paso a la lectura de un pequeño texto que he titulado La vorágine de 1924 o El abismo del no ser. La selva es un laberinto, y laberíntico es el desierto.
De un hombre que se perdió en la selva se dice que fue devorado por ella. Devoración comparte étimo latino con voracidad, y ese étimo significa abismo, lo que devora, lo que traga. La Vorágine de 1924 narra la historia de Arturo Cova, un hombre cuyo corazón fue tomado por la violencia y que en medio del camino de su vida se vio tragado fatídicamente por la selva oscura, por el abismo antropófago. La Vorágine mezcla vida y ficción, es novela y a su modo etnografía, el producto de los trabajos de un abogado de la Comisión Colombiana de Fronteras llamado José Eustacio Rivera, quien elaboró la narrativa a partir de las anotaciones de sus propias travesías de desastre a través del infierno verde entre 1921 y 1924. De inmensa importancia para la literatura de América Latina, es también una forma de viajar hacia el adentro profundo de América Latina. Lo hace mezclando el español con el portugués, palabras de algunas lenguas amazónicas y africanas. Los personajes beben cachaza y llantan. No huyen, sino que se picurean, sienten saudades. Cova, apellido del protagonista, es también la palabra portuguesa para cueva o para sepulcro. Y el viaje profundo no se hace solo hacia las indecidibilidades de la lengua fronteriza, pues la vorágine bebe de tradiciones, de mitos, de rituales, de ficciones que constituyen un territorio realmente existente. La Amazonia, tomada por el extractivismo cauchero, es en la vorágine un cementerio enorme, una catedral de la pesadumbre, una cárcel verde, pues su trama es un viaje al país de los muertos. De hecho, se puede decir que la narrativa es algo bárbara, y que en el momento de su aparición se la acusó de barroquismo anacrónico, un verdadero manchón goyesco, que recurre con demasiada frecuencia a lo desfigurado y lo monstruoso. En la voz, todo esto de un narrador erudito, melancólico, contradictorio y muy verboso. Las pirañas o caribes, animales viajeros y también monstruosos, son en la novela la presencia viva de la voracidad salvaje. La vorágine narra esencialmente un viaje de venganza a través de un espacio infinito, un desierto excesivo en que no se distingue claramente la diferencia entre el bien y el mal. Arturo Cova se siente irresistiblemente atraído por Satanás, bajo cuya influencia espera obtener la victoria final para aniquilar el mal con el mal. Su aliado, Fidel Franco, quema su propia hacienda antes de emprender su aventura vengativa. Un naturalista europeo, guiado por un anciano a través de ese espacio lleno de miseria y de brutalidad, lleva en su travesía las marcas de la obsesión luctuosa del vaquiano. En la novela, el raudal del Yabaraté, territorio de frontera entre Brasil y Colombia, tiene una importancia inmensa, ya que es el lugar de enterramiento de un niño. Gran parte de la travesía narrada se realiza hacia ese lugar, donde están enterrados los restos del hijo de Clemente Silva, el vaquiano. Este hombre, quien para muchos es el héroe de la novela de José Eustacio Rivera, viene de la lejana frontera entre Colombia y Ecuador y viaja por la Amazonia, sometido a esclavitud y a dolorosas torturas y enfermedades, en busca de su hijo Luciano. Nómada experimentado, Silva aprende los caminos y los ríos, se orienta mejor que nadie en el inmenso laberinto verde y por eso se le conoce como brújulo. Donde quiera que pasa, el brújulo deja una inscripción en los troncos de los siringales. Aquí estuvo Clemente Silva en busca de su querido hijo Luciano. Cuando finalmente encuentra a ese hijo, ya es demasiado tarde. Está enterrado en Yabaraté y los restos solo le serán entregados al padre después de 3 años de trabajos forzados como siringuero. A pesar de sus esfuerzos, Silva no puede regresar a su tierra natal con su cajoncito lleno de huesos, ya que los restos le son arrebatados y son arrojados al río. Destruido por esa doble pérdida, pues ha perdido a su hijo vivo y luego lo ha perdido muerto, solo le resta al anciano brújulo usar sus habilidades para llevar al consulado de Colombia en Manaos el manuscrito de Cova, en que se narran sus aventuras personales y se denuncia el régimen esclavista establecido en la región.
Al final, de todos los personajes, solo sobrevive Silva, casi un muerto viviente, con su cuerpo infestado de enfermedades y parásitos. Y su supervivencia es la del destinado a deambular trágicamente por la selva en busca de Arturo Cova y de sus compañeros, que nunca reaparecen, pues como leemos en el epílogo, los devoró la selva. Como decía, la sepultura del Yabaraté y los restos infantiles que guarda constituyen una imagen fundamental en la vorágine. Además de esta imagen, la historia de la Mapiripana es el metarrelato más sobresaliente de la novela y nos lleva a otro asunto vital. La indiecita Mapiripana es una especie de espíritu tutelar de la floresta, una sirena que forma las cuencas hidrográficas y protege a los animales, que anda dejando la huella de un solo pie con el talón hacia adelante, como si caminara hacia atrás. Un misionero, alcohólico y violador de niñas indígenas, cuyo objetivo declarado es derrotar la superstición, persigue a esa sirena y ella lo seduce, llevándolo a una cueva. Recordemos que Cova es el nombre del protagonista de la novela. En esa cueva, la sirena Mapiripana, transformada en un ser híbrido de rostro peludo, castiga al misionero chupándole la sangre. De la cópula de los dos, en esa cueva nacen dos criaturas monstruosas, goyescas, un vampiro y una lechuza, que persiguen al sacerdote cuando el sacerdote emprende la fuga. Después de varias peripecias que incluyen la creación de cascadas y el desvío de cursos de agua por la Mapiripana, el misionero se ve obligado a regresar a la cueva, guiado y torturado por sus propios hijos. El inevitable retorno parece prefigurado por el singular andar de la sirena salvaje, con los talones hacia adelante. Al regresar y pedirle a la indiecita que lo defienda de su progenie, ese hombre civilizado, el misionero, recibe una respuesta enigmática. Esa respuesta es: ¿quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos? El sueño de la razón produce monstruos, por lo tanto. Es la llamada civilización la que produce la barbarie. Eso en su guerra expansionista contra todo lo que considera salvaje. Nada de lo que entra en la selva vuelve a salir, pues ella, como dice el narrador Arturo Cova, es un abismo antropófago, cuyo ciclo vital exige que la vida se alimente de la muerte y que la muerte se alimente de la vida. En ese mundo indómito no se sabe si la vida es una forma de muerte o si la muerte es la vida verdadera. Cito la vorágine. La tierra cumple las renovaciones sucesivas. Al pie del coloso que se derrumba, el germen que brota. En medio de los miasmas, el polen que vuela. Y por todas partes, el hálito del fermento, los vapores calientes de la penumbra, el sopor de la muerte, el marasmo de la procreación. Pobre fantasía de los enamorados. Nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales. Aquí, de noche, voces desconocidas, luces fantasmagóricas, silencios fúnebres. Es la muerte que pasa dando la vida. Fin de la cita. Notemos que a pesar de las interpretaciones animistas o románticas que se le han dado a la selva de la vorágine, por otra parte, el narrador no duda en darle a la voracidad un sentido histórico. Cito la vorágine de nuevo. No obstante, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Hay un valor magnífico en la epopeya de esos piratas que esclavizan a sus peones, explotan al indio y se debaten contra la selva. Atropellados por la desdicha, desde el anonimato de las ciudades, se lanzaron a los desiertos, buscándole un fin cualquiera a su vida estéril. Por fin un día, en la peña de cualquier río, alzan una choza y se llaman amos de la empresa. Teniendo a la selva por enemigo, no saben a quién combatir y se arremeten unos contra otros, y se matan y se sojuzgan en los intervalos de su denuedo contra el bosque. Y es de verse en algunos lugares cómo sus huellas
son semejantes a los aludes. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá desapareció. De esa suerte, ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Fin de cita. La lucha del hombre, notemos, es en la vorágine el motor de la catástrofe y no lo es el ciclo natural de vida y muerte. Todos contra todos, incluidos los gobernantes y los militares. La destrucción del bosque es una consecuencia de la expansión de la llamada civilización. Se llamen Funes o Cayeno, Cova o Barrera, Zoraida o Alicia. Todos los personajes civilizados de la novela viven en algo parecido al estado de naturaleza jovesiano. Esa sociedad se basa en una licantropía generalizada, que no se opone al Estado como su contraria, sino que le subyace, lo fundamenta y es su resultado plausible. Poblada por esos piratas, la Amazonia es en la novela un territorio de explotación y de excepción, un lugar de excluidos, de fugitivos, de desertores o acusados. Un recuerdo de la conquista y colonización del continente. Así, la devastación de la selva no sería un proceso desencadenado por un espíritu natural, terrible o punitivo, sino una consecuencia de la propia vorágine civilizatoria que, a la manera del misionero castigado por la indiecita mapiripana, impone la domesticación de todo lo que no conoce a través de todo lo que excluye. La producción del hombre lobo, es decir, de la guerra civil, es el dispositivo específico de domesticación de la selva. Y la domesticación es esclavitud. La guerra civil o el estado de naturaleza es en la vorágine el verdadero fundamento positivo del contrato social y no su contrario, como aparecía en la conocida formulación de Thomas Hobbes. Los que destruyen la selva son hombres expropiados y esclavizados, lanzados a la más atroz de las sumisiones. La rivalidad entre los dominados en razón de sus razas es el más abyecto de los ejemplos de lucha del hombre contra el hombre. Es una lucha abyecta, porque además de la dominación física, la sumisión opera lanzando a unos contra otros en una competencia por pequeñas ventajas o prestigios. Una disputa que solo termina con la eliminación física de los oponentes y que beneficia enormemente a la propia empresa extractivista. Tanto el extraccionismo capitalista como la lógica blanca que lo moviliza se quedan con los lucros de esa refriega. Invito a quienes me escuchan a perderse en este abismo del no ser que es la vorágine, de José Eustacio Rivera. El infierno verde es el desierto por el que vagan los seres invisibles, almas en pena. Es la parte de los que no tienen parte. Les aseguro que si emprenden ese viaje, se van a descubrir devorados por la lectura. Hola, soy André Fiorucci, profesor e investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y miembro del núcleo Juan Carlos Onetti de Estudios Literarios Latinoamericanos. Esta presentación se titula Rubén Darío y el modernismo hispanoamericano. En 2016, en el marco del centenario de muerte del escritor nicaragüense Rubén Darío, hubo un congreso especial en Buenos Aires bajo el título muy significativo de La sutura de los mundos. En el siglo XXI pensamos en Darío como un autor cuya importancia trasciende la poesía y la literatura. Darío habría operado, por medio del lenguaje, una honda reconfiguración de las relaciones entre España y sus excolonias, entre Europa y América, suturando la enorme herida abierta por Colón y creando nuevos sentidos respecto a grandes comunidades imaginadas como la comunidad hispánica, la latina y la latinoamericana. Darío nació en Nicaragua en 1867. Hace mucho tiempo que es un autor plenamente consolidado entre los grandes de las Américas y de la lengua castellana. De él se ha dicho que fue el príncipe y el renovador de las letras castellanas, el mayor poeta desde Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los bravos libertadores de América, y varias otras cosas pomposas, pero no injustas.
Su nombre estuvo asociado a esta etiqueta de época, el modernismo hispanoamericano, un movimiento artístico y cultural que le tocó fundar y liderar en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, al que se atribuyen conquistas como la independencia cultural de las repúblicas hispanoamericanas, la modernización de sus letras, la profesionalización del escritor y la autonomía de lo literario. Grandes nombres de la literatura del siglo XX han alzado su importancia como poetas, sobre todo por la asimilación y la transformación de los ritmos, de la música y de los temas de su tiempo. Jorge Luis Borges, por ejemplo, escribió que todo lo renovó Darío: el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni cesará. Para Octavio Paz, Darío habría convertido el castellano en una inmensa masa acuática, y todo poeta latinoamericano del siglo XX debía enfrentarse con una cuestión fundamental: ser o no ser como él. Lectores de relieve en el campo de la crítica y la teoría le dedicaron extensos estudios monográficos: Pedro Enríquez Ureña, Roberto Fernández Retamar, Ángel Rama, Silvia Molo y otros. Su obra vasta y múltiple, sin embargo, sigue desafiando las clasificaciones y provocando nuevas lecturas, estudios y traducciones. Darío tuvo una vida digna de novela, colmada de viajes, agitaciones, bohemia, arrepentimientos y amores complicados. Vivió en muchos países: Nicaragua, Chile, Argentina, Francia, España, etc., y visitó muchos más. Como efecto de las lecturas que hacía, aun cuando establecido en una determinada ciudad, podía estar siempre en otro lugar, y fue así, entre viajes y lecturas, que conoció el mundo, realizando en la vida el ideal cosmopolita de su tiempo. Como escritor produjo una vasta obra en la que predominan los poemas y las crónicas, pero fue en verso que conquistó un lugar en el canon de la literatura en español. Hoy día se reclama una atención más detenida a otros aspectos de su actividad, como su participación entre los pioneros del cuento fantástico latinoamericano y también su importancia capital como proponente de una reconfiguración de la identidad latinoamericana en diálogo con escritores y críticos como el cubano José Martí y el uruguayo José Enrique Rodó. Fue admiradísimo en vida, aunque también muchas veces confrontado, y siempre supo reaccionar a las polémicas con perspicacia y una admirable insolencia. Con un personalísimo amalgama entre características de diversos ismos de su siglo: romanticismo, parnasianismo, esteticismo, simbolismo, decadentismo, etc., revolvió abruptamente 100 años de arte nuevo europeo en las letras hispánicas. Virtuoso del verso, se desempeñó en una rara variedad de metros, ritmos, formas y procedimientos que a veces rescataba de la tradición española, otras veces incorporaba desde los contemporáneos franceses y muchas veces inventaba. Las cualidades musicales de su poesía se han señalado como virtudes principales desde la publicación de sus libros Azul y Prosas profanas. Observemos, por ejemplo, los versos iniciales del poema La página blanca de 1896. El poeta mira la página en blanco, empieza a soñar despierto y entra en una especie de trance creativo. La página blanca. Mis ojos miraban en hora de ensueños la página blanca. Y vino el desfile de ensueños y sombras, y fueron mujeres de rostros de estatua, mujeres de rostros de estatua de mármol, tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas. Es un poema en el que el ritmo importa tanto como el sentido y las imágenes. Traducirlo, por ejemplo, sin preservar ese ritmo sería reducirlo a un mero cuento poco atractivo. El metro cambia, los versos poseen medidas diferentes, pero el ritmo acentual sigue siendo siempre el mismo. Mis ojos miraban la página blanca. Más allá de la técnica con relación a la elección de asuntos y temas, el poeta supo también emplear la versatilidad, sobre todo a partir de los libros Cantos de Vida y Esperanza y El Canto Errante, cuando conquistó la crítica de fundamento romántico al cantar las Américas en sus unidades virtuales, del norte, del sur, central, latina, hispánica, panamericana, además de la madre patria España, así la llamaba,
y de la ideal latinidad intercontinental, ofreciéndose a sí mismo como el poeta representativo de todos esos conjuntos, sin dejar de explorar la selva sagrada de su reino interior, según sus palabras, haciéndose también el poeta expresivo de la subjetividad moderna en lucha discursiva contra la mediocridad burguesa y el exilio del artista en el mundo del mercado. En su famoso poema Los cisnes, por ejemplo, se dirige a los cisnes en busca de respuestas sobre el futuro de América Latina tras la caída del Imperio Español y la ascensión del imperialismo estadounidense. Brumas septentrionales nos llenan de tristezas, se mueren nuestras rosas, se agotan nuestras palmas, casi no hay ilusiones para nuestras cabezas y somos los mendigos de nuestras pobres almas. ¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros. ¿Callaremos ahora para llorar después? En efecto, el modernismo hispanoamericano se ha tratado por mucho tiempo como un fenómeno esencialmente poético, en el que la prosa figuraba como elemento accesorio. Los poetas modernistas hispanoamericanos estaban afinadísimos con la persecución romántica y ochocentista de una alianza entre la poesía y la música, que fuera capaz de libertar la poesía de la vieja sumisión a los cánones del ut pictura poesis horaciano, que desde los románticos se juzgaban totalmente prosaicos. Pronunciaron en sus poemas el canto del cisne de la era métrica, su bello canto de despedida. De manera que operaron una revolución interna, una implosión de la tradición vernácula dentro de la misma tradición, abriendo paso para muchas novedades. Entendían que la poesía en español estaba enyesada, momificada, anquilosada era la palabra que usaban, en virtud de un control excesivo de las academias sobre la práctica de los poetas y escritores, y que era necesario reavivarla, no destruirla. Desde esa perspectiva, se estableció que los modernistas tuvieron por marca principal el combate agresivo contra el academicismo y la defensa de la libertad del arte. Enfrentaron la resistencia de conservadores y belletristas y revolucionaron las letras y los hábitos de lectura de su tiempo. Al lado de Darío, en grandeza o pionerismo, hay que nombrar a los cubanos José Martí, que él tenía como maestro, y Julián del Casal, al mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, al peruano Manuel González Prada y al colombiano José Asunción Silva. A la mitad de la década de 1890, la centralidad de la obra de Darío pasa a realizarse bajo la forma de modelo para nuevos poetas, como los mexicanos Amado Nervo y José Juan Tablada, el peruano José Santos Chocano, los argentinos Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni, el boliviano Ricardo Jaimes Freire y los uruguayos Julio Herrera y Reisig y Delmira Agustini, entre otros. Muchos de esos autores escribieron, además, cuentos y crónicas que se han recuperado recién juntamente con los de Darío. Esto es todo. Muchas gracias.